Eh, Voy a presentarles una pues generalización de lo que había presentado de mis pláticas en la penúltima, que es un trabajo que tenía con el doctor Vasilevsky, pero bueno, en este caso va a ser el caso multidimensional y me voy a restringir al espacio de Bergman. En la otra plática era con una suma de espacios de Bergman que, bueno, era una descomposición del espacio de Hardy, pero bueno, aquí Ujú. solamente va a ser el espacio de... Bueno, vamos a pues introducir alguna notación y algunas ideas. Después vamos a presentar los símbolos estos pseudo homogéneos generalizados para este caso multidimensional. Vamos a presentar después las álgebras de Banach con las que vamos a estar trabajando y un poquito de teoría de Gelfand. Y bueno, vamos a ver sus espacios de ideales maximales y esas cosas. Y finalmente vamos a platicar sobre el radical de estas álgebras. Bueno, pues vamos a estar en la bola unitaria. Vamos a tomar un parámetro de peso y pues el L2 con la medida clásica, ¿no? Ujú. Donde esta es la constante de normalización. Y vamos a considerar y a denotar así al espacio de Bergman con este peso. Bueno, es bien conocido que es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Tenemos una base de monomios normalizados dados por esta expresión. Vamos a denotar así a la proyección de Bergman y pues vamos a definir nuestros operadores de Toeplitz como siempre. Y bueno, para construir los símbolos especiales hacemos pues este procedimiento ya más o menos conocido que es tomar cierto entero que me va a representar el número de grupos en que voy a dividir las eneadas. Voy a tomar una tupla de enteros positivos K, que va a ser la dimensión de estos grupos. Vamos a pensar que están así ordenados para mayor control. Y pues claro que la suma de estos tiene que dar n. Y entonces vamos a representar cada número complejo de Cn, como estos grupos de aquí, del Z1 hasta el Zm. Y de manera clásica, J va a representar el índice que me fija en alguno de estos grupos. Cada uno de esos grupos, aparte, se puede ver como un ZJ1 hasta, sí, hasta ZJ, la J pues es fija, ¿no? Y hasta KJ, donde KJ, como decíamos, es la dimensión de este grupo. Ujú. Estos en sí son para definir nuestros símbolos, pero en general puede hacer esto para cualquier tupla y se usará en algunos contextos. Así que si sale así como T, subíndice J entre paréntesis, pues quiere decir esto, ¿no? Igual la descomposición en grupos y cada grupo se descompone de esta forma. Y bueno, cada uno de los de aquí, de las entradas de cada grupo, se puede descomponer en coordenadas polares. Y vamos a denotarlos así, donde TJL es pues el que vive en el toro y me da esta coordenada. Bueno, aquí creo que y aquí creo que bueno, aquí está mal, aquí este no era, este era de otra cosa. Vamos a denotar como TJ, así es como decíamos el TJ1, el T, y vamos a tomar su radio grupal, que pues es el módulo del el Z J, y es esta expresión de aquí. Y pues esto ya creo que es más conocido para varios de aquí, pues un símbolo se dice K cuasi radial si depende solamente de estos RJ. Así que el símbolo pues de cierta forma solo depende de M variables. Bueno, y perdón, si me escuchan bien, es que dice que mi internet es inestable. Sí, 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 te escuchamos. Sí, Ok, perdón.
Ah, Entonces, es un resultado ya más o menos también conocido que si se toman estos símbolos, entonces los operadores que me quedan son diagonales y además dependen solamente de m enteros, que Ujú. cada parte me representa la altura de la parte jésima del multiíndice alfa, donde alfa pues es un multiíndice de n enteros. Y bueno, Entonces estos valores espectrales vienen se repiten en cada división Ujú, sí, 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 por partes. Ujú. Tienen multiplicidades. sí, sí, sí. Y bueno, esta es la expresión de los eigenvalores estos, pero bueno, no la usaré mucho, pero pues, si la quieren ver, está de aquí. Am, ok. Bueno, claro que entonces estos operadores me generan un álgebra C estrella conmutativa. Esta álgebra la vamos a denotar así, KQR de K cuasi radial. Y como decíamos, pues se puede interpretar como un álgebra de sucesiones acotadas, bueno, sucesiones, digamos, multisucesiones, no sé cómo se diga, con este ZM. Y más aún se vio en un trabajo del doctor Vasilevsky y el doctor Bauer que se puede ver que esta álgebra es de funciones que son lentamente oscilantes en cierto sentido. Bueno, aquí un poco de notación, pero se va a usar. Si tomamos un capa dice, estos capas van a representar am, un, un piso fijo, por decirlo así, de este tipo de espacios donde se va a tomar el span de todos los multiíndices tales que la altura de la porción J sea igual a el capa J. Estos pues son de dimensión finita y, no lo puse, no lo puse. Pues el espacio de Bergman se puede ver como una suma directa de estos espacios. Mm, sí. Ujú. Bueno, vamos a tomar también estos de aquí, que es cuando se toman todos los de alfa y restringimos solamente la altura de la jésima entrada grupal. Los demás pueden ser lo que sea, pero bueno, esa jésima tiene que ser igual a D. Este no es de dimensión finita, aunque vamos a ver que tiene cierta expresión buena, pero bueno, se va a usar también bastante. Si tienen estas relaciones, pues estos no son otra cosa más que la intersección de donde solamente restringimos una de las jotas. Cuando el de las jotas, pues es la suma directa de todos estos HK donde perdón, el H capa donde el capa de J es D. Y, perdón, sí lo puse aquí, no lo había visto. El espacio de Bergman, pues se descompone como esta suma directa, como habíamos mencionado. Y vamos a denotar como P de capa y Q de J de a las proyecciones de estos sobre el H de capa y el HJ de D. Esta de aquí va a ser particularmente importante porque de cierta forma vamos a trabajar como con como con solo uno de los espacios o de las porciones J, o sea, vamos a fijar una y entonces estas como que nos van a servir para fijar o para que nos podamos mover en esa dirección. Y un resultado no trivial y que se demostró en este artículo del doctor Vasilevsky y el doctor Bauer es que estas proyecciones pertenecen a esta álgebra. Bueno, esta de aquí no es tan complicado de ver, pero esta de aquí, las UDJD, sí fue como bastante más trabajo. Pero bueno, están en el álgebra, entonces
se pueden usar en las álgebras que estemos, con las que estemos trabajando. Bueno, esto también es un poco de notación y cosas técnicas, pero se va a utilizar. Vamos a denotar así el espacio de ideales maximales de esta álgebra y vamos a trabajar con tuplas de esta forma que vamos a denotar como teta, que van a ser puros ceros y unos. Estos me van a denotar en qué direcciones me voy al infinito en la compactificación. En pocas palabras, si teta es uno, entonces en esa dirección me voy al infinito, y si es cero, pues es un punto fijo. Vamos a denotar dado una de estas tuplas como j de teta a las coordenadas tal que teta de j es uno, o sea, todas las coordenadas j donde me voy al infinito. Y pues vamos a tener también esta notación. Esto va a ser para fijar los puntos donde no me voy al infinito, sino los puntos fijos. De hecho, creo que hay un error. Ah, no, no, sí está bien, sí. Y bueno, es notación. Y este K este capa de teta será cuando yo tome un kappa en Zn. Y las coordenadas que no se vayan al infinito, voy a fijarlas así. Va a ser o sea, voy a como aislar las que no se vayan. Entonces, Donde teta correspondientes son ceros. ¿perdón? Es tales que teta correspondiente es cero cuando quieres fijar coordenada. Sí, así es, así es, así, sí, sí, así es. Sí. Sí, esto es como en general, pero cuando es cero, sí, cuando las quieres fijar. Y bueno, usando todas estas cosas, se puede ver que este espacio de ideales maximales se descompone primero como unos m tetas que se pueden caracterizar con las proyecciones de esta forma de aquí, pero que es justamente los puntos del espacio de ideales maximales que se alcanzan yendo al infinito por las direcciones que me marca teta. Y bueno, pues por definición o por viendo esto se puede ver que son disjuntos. Em, Ajá, sí, aquí está esta que había mencionado y pues como son disjuntos pues puedo descomponer el espacio así. Y además el M de uno cuando... ta, 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 tres redes, ¿no? Sé que hay dos notaciones que se juntaron, pero bueno, aquí sería M de cero entonces. Cuando el M de cero, o sea, cuando todos son cero, cuando todas son, las entradas son fijas, pues no es otra cosa más que el ZM. Entonces, esta descomposición es algo así como el Z de M más los puntos en el infinito, y esos puntos los descompongo de acuerdo a las direcciones en las que los alcanzo. Bueno. Y si se va al infinito, o sea, aquí sería así, si no son puntos fijos, entonces cada uno de los m-tetas lo puedo descomponer aparte, con las entradas fijas, pues, eh, o sea, yo tomo las n-hadas fijas y cada una de esas me da un subespacio por sí misma, así que también lo puedo descomponer como subconjuntos disjuntos, donde ahora este m de teta, capa de teta, es los puntos en el infinito que se alcanzan en esa dirección que me marca teta, y que además los puntos fijos cuando los extraigo, son iguales a eh, esta tupla fija. Bueno, todo esto es medio engorroso, tal vez así como la primera vez, pero esto surge y aparece mucho en lo que vamos a ver, entonces pues es necesario. Bueno, ya, eso fue lo que quería recordar de esto, y ahora sí, los símbolos pseudo homogéneos generalizados. Entonces, teníamos nosotros esta descomposición en cada uno de los grupos y los radios grupales estos. Em,
Bueno, se puede descomponer cada uno de los grupos factorizando el radio grupal de cierta forma y me va a quedar entonces este de aquí que ya estaba en el toro unidimensional y estos dos enteros positivos. Y por la forma en la que se construyen las cosas, pues se puede ver que esta cupla S de J, que son estos, bueno, es cuando junto estos, se encuentran en este espacio que voy a denotar así, ¿no? Son la suma de sus cuadrados da uno y además pues son enteros positivos. Y usando esa notación pues ya podemos definir nuestros símbolos. Vamos a tomar para cada porción uno de ellos y vamos a tomar un símbolo que sea una función acotada y medible y que sea invariante bajo la acción del toro unidimensional, dada por esta forma, que es nada más multiplicar cada entrada. O en otras palabras, pues si tomo el símbolo y lo evalúo en la de SJ, que esa no cambia, y en la de TJ multiplicándolo por cualquier G que esté en el toro unidimensional, me da lo mismo que si no lo hubiera multiplicado por G. Bueno, estos son los que vamos a llamar símbolos pseudo homogéneos generalizados. Vamos a denotar como C en algunos casos el producto de todas las porciones, pero bueno, cada porción por sí misma me va a determinar un operador TCJ. La vez pasada, bueno, la vez pasada de este tema les habíamos presentado símbolos cuando estábamos trabajando bueno, en el caso del espacio de Bergman era la bola de dimensión 2 y en este caso teníamos algo así, donde se podía pensar que este vivía aquí, porque pues solo son dos T's, o sea, es como T1 y T2, y con la condición esta, pues se puede ver se podía ver que bastaba uno solo para determinar quién era C. Aquí también se puede, o sea, se tienen M T's y se puede cambiar a M-1. Pero bueno, eso no lo hice porque no me ayudó con las cuentas, pero se puede hacer y correspondería más o menos con lo que presenté esa vez. Bueno, Eh, Miguel, una sí. pregunta. ¿Tú todavía puedes generalizar más tus símbolos considerando C de Z no como producto por partes o como una función que solamente depende de todas las variables? ¿No has pensado? Sí, sí lo pensé, Ujú, pero justamente la forma en la que lo hice aquí me permitió que se viera como ciertos productos tensoriales y ujú, bueno, eso lo usé mucho. Así que si quito esto, no sé cómo se podría eh, ujú. trabajar con eso. Pero sí, es una buena pregunta, sí. Creo que Pues sí aquí podría. viene cosa técnica. Quieres que después usar producto tensorial y este va a ayudar Sí, representación. sí, sí. Bueno, eh, ok, pues algunos ejemplos y casos particulares. Los símbolos pseudo homogéneos es cuando se separan estas dos cosas, se toma una función acotada, BJ, que solamente dependa de la porción SJ, y se toma la porción T de J y se eleva a un multiíndice P de J tal que su altura sea cero. Em, bueno, igual la expresión es la misma que en el caso de la bola de dimensión 2 que es algo que también había presentado hace tiempo, que en ese caso pues se vería, bueno, no se podrá hacer. J se vería pues prácticamente igual, ¿no? Pero, este T se puede ver como un T1 a la P1 por T2 a la menos, bueno, aquí ya es necesario el 1, a la menos P. Ok. Pero bueno, en este caso pues es multidimensional. Les había presentado también en alguna plática esta construcción.
donde se toma un símbolo pseudo homogéneo y se le suma cierto parámetro real por su conjugado. Y habíamos visto que si esta x era cero, pues eran los símbolos clásicos, y si era uno, me daba un operador auto adjunto. Y lo interesante aquí era ver qué era lo que pasaba entre los dos puntos. Justamente varias técnicas de esto bueno, se usaron aquí para que se pudiera caracterizar lo que uno quiere. Y más particular aún, pues los símbolos cuasi homogéneos, que son justamente un caso particular de los pseudo homogéneos, que sería esta expresión de aquí. Aquí pues no se ve tan bien como en los trabajos que hablan de cuasi homogéneos, porque la notación es como que los descompone más, pero bueno, correspondería con este caso. Y en el caso de los pseudo homogéneos, pues este de aquí sería como el BJ y este queda Мгм. aquí fijo. La ventaja de los cuasi homogéneos es que aquí se podían meter varios operadores en una sola porción. Con los pseudo homogéneos y más con los pseudo homogéneos generalizados es difícil ver qué tipo de símbolos requiero para que en una porción pueda meter varios, porque en general pues no se ve que vayan a conmutar. Pero bueno, estos son los casos particulares. Y ya. Ok, y vamos a ver la acción del TDCJ. Son pues varias cuentas, pero se puede ver que eh, el TDCJ cuando se lo aplico a un monomio, me lo manda a un espacio que tenga la misma altura que este. O sea, si yo tomo otro donde la altura del beta sea distinta de la de este, entonces esto da cero. Mm, pero aquí hay un error, perdón. Aquí es estos tienen que ser, bueno, no, es que Debe de ser diferentes alturas en sí, aquí, esta perdón, sí, porción J. aquí, sí, sí, gracias, sí. Мгм. Sí, bueno, hay algo así similar, pero cuando tomas todo el C, pero si tomas solo el CJ, entonces sí, es así con la altura esta. Мгм. Y bueno, esta es la expresión que nos da cuando se toma cuando esto no es cero. Que como no es cero, pues todos los elementos se pueden ver como el mismo alfa, sumándole un multiíndice em, que, que tenga altura cero. Aquí este gorro quiere decir que, sí, aquí también sería gorro. Este gorro quiere decir que todas las entradas que no estén en la porción J son cero. O sea, solo se le suma en la porción J. Bueno, Miguel, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué metiste tantos errores tipográficos en tus lo que pasa es que presentaciones? estuve trabajando como con tres resultados de estos y ya no supe cuál puse bien. Perdón. Pero bueno, esta es la acción de el TDC de J. Y bueno, haciendo las correspondientes cuentas, se puede ver que estos conmutan con los K cuasi radiales. Y además, este símbolo que es el C, es como si tuviéramos aquí T de A por C, se puede descomponer así. Este, bueno, por la forma en la que construimos las cosas o por lo que vimos en este lema, se pueden ver estos operadores como ciertas sumas directas de los H de capa. Y bueno, pues el TDC también se puede ver como esa suma directa. Y desde aquí pues ya se puede trabajar con álgebras conmutativas de Banach, pero como les dije, pues para que las cosas salgan bien, yo usé un producto tensorial y eso se hizo más o menos así. La forma más limpia, creo, de hacer esto es tomando el espacio de Fock y tomando como los símbolos que correspondan ahí. Y me parece hasta donde alcanzo a ver que también se puede ver como producto tensorial, pero bueno, ahí sale como de manera más natural. Pero al final es lo mismo, así que me pareció más fácil así. Así que solamente voy a tomar el producto
tensorial de estos espacios de Bergman y voy a identificarlos con el espacio de Bergman, pues con el que estábamos ya, por medio de las bases. Estos E de J, de alfa de J, me denotan el monomio alfa jésimo del espacio de Bergman, digamos, jésimo, que es en la bola kjésima. Entonces, pues puedo tomar el producto tensorial de estos y mandarlo mediante un operador que, si lo extiendo, será unitario a el E de alfa. Una pregunta aquí. Sí, Cuando tú estás considerando espacios Bergman en varias bolas chiquitas, cada porción, tú y alfa J tiene longitud 1, ¿verdad? Pero cuando entras mismas cosas en bola Bn, solamente suma de todas debe de dar 1. ¿Checaste sí, bien que es operador unitario y que sirve como debe de servir? sí, 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 lo chequé bien. Y bueno, pero como les digo, pues creo que una forma más limpia de hacerlo es con el espacio de Fock. Tal vez sea mejor así. No, con espacios de Fock no hay problema porque se descompone cuando el producto tensorial. Sí, sí, Aquí con bolas un poco más elaboradas. sí, así es. Así es. Am, pero bueno, entonces, usando este operador U, pues se puede ver que cada uno de los TDJ se descompone así. Ah, por cierto, estos espacios de Bergman tienen peso cero, porque se puede ver que, bueno, aquí, de hecho, en la expresión, no depende del peso, así que pues lo más fácil Ujú, es tomar lambda igual a cero o el lambda que le corresponda en cada espacio. Entonces, si mandamos nuestro operador de TDC de J al espacio del producto tensorial, pues corresponde con esto de aquí, donde este TDJ en negrita es el operador que le correspondería con el C de J, pero en ese espacio de Bergman de la porción J solamente. Y bueno, aquí es donde uso justamente la descomposición de C igual a el producto de los C de ujú, J, porque tengo pues cada CJ aislado. Se puede ver por construcción que nuestros H de capas, pues es la imagen bajo U del producto de ciertos espacios ujú. que viven en cada uno de los de Bergman, donde pues la altura de el multiíndice de los básicos en ese espacio es igual a a la entrada del capa en la que nos estemos concentrando. Y también, pues, se puede, también vamos a tomar estos de aquí, que esto no lo puse, pero sí. Pero esos son Estos, finitodimensionales. Esos. ujú, estos de aquí me ayudan para ver que este H de JDD sería como tomar los de Bergman, en la jésima tomar este de aquí Ujú. Ah, y ujú. en la Eso otra es. de Bergman, el que Ujú, corresponda. Y pues aquí se puede ver muy claro que no es de dimensión finita. ujú, Pero bueno, cada operador de Toeplitz, pues usando las mismas ideas que teníamos desde antes con la descomposición, se puede ver como esta suma directa y este de aquí ya es un operador que actúa en un espacio de dimensión finita. Y ujú, ya con estas cosas, entonces se puede usar o casi todo lo que se tenía antes, bueno, con lo que les presenté, porque cuando se trabaja con una única porción, es ujú, bastante más fácil. Entonces, se pueden casi copiar los resultados que se tenían en el caso que les había presentado esa vez. Eh, pero bueno. Ahora sí, vamos a ver entonces cuáles son las álgebras que se generan. Vamos a denotar como una de mm, negrita a pues todos al álgebra C estrella esta y a los símbolos que estamos utilizando. Y vamos a denotar así el álgebra de Banach
que se genera por estos operadores. Cuando vamos a tomar también la que se genera solamente por los TDC de J. Estas son las álgebras que se generan por cada uno de ellos. Ujú, Y bueno, esto quiere decir entonces que nuestra álgebra esta está generada, palabras, es generada por el álgebra esta, o sea, solamente tomando los operadores E de C de J, y pues por el álgebra C estrella de símbolos cacuas y radiales. Y pues ujú. como siempre basta ver cada una de estas álgebras de manera eh, individual y luego pues juntarlas. Bueno, vamos a ver cómo se trabaja con esta de los TDCDJ, porque es más sencillo y es un poco ilustrativo. Como les decía, se pueden reproducir los resultados. En particular también se tiene esto que es muy análogo a lo que les había presentado aquella vez, que el operador TDJ negrita, su espectro puntual es una suma, es una unión de los espectros que tiene en cada espacio de dimensión finita. Y su espectro completo, pues es el puntual, unión con el espectro esencial. Y por la forma en la que se construyen las cosas, el espectro del TDJ normal, perdón, aquí vamos a hacer, el TDCJ, Tú otra vez perdiste espectro esencial en última línea. es... Ah, sí, es Y cierto, así, perdón. así. Sí, hay muchos typos aquí, perdón. No, no, Es no. el espectro Ay, esencial. Miguel, así no se prepara pláticas. Debes de tener mucho más cuidado. Sí, perdón. Es el espectro esencial de esta álgebra. Am, y ya, esto pasaba también en el caso que les habíamos presentado y la demostración pues solo usaba más o menos el hecho de que esta cosa era de dimensión finita. Bueno, este espacio de aquí. Entonces, como en este caso también lo es, dentro de cada una de las porciones, pues se sigue cumpliendo. Bueno, eh, para que las cosas jalen bien, vamos a asumir esta condición de aquí, que también habíamos presentado esa vez, que es que dado un elemento en el espectro de este, aquí puse en el espectro, aquí sí lo puse así porque en sí puede ser en el espectro, bueno, en sí puede ser en el espectro esencial, pero también se cumple si está en el espectro. Entonces, pues para hacerlo un poquito más, ahorrarme la notación que ya era muy engorrosa, pero bueno, en sí uno puede pensar que solamente pasa en el espectro esencial esta condición. Hay una sucesión de elementos que son de módulo uno y que viven en cada uno de estos espacios y tal es que se cumple este límite de aquí. Esto pasa para cuando se pide que el símbolo CJ sea continuo, pero podría pasar para símbolos más generales. Tenemos la sospecha de que pasa para un caso que había estudiado esta alma, pero pues, las cuentas están medio feas. Pero bueno, para símbolos CJ se puede ver que pasa esto usando la transformada de Berezin. Eh, bueno, una transformada en cada subespacio que luego hacemos que converja al infinito. Bueno, usando esta condición, se puede ver entonces que el espacio de ideales maximales de este M es igual a el producto cartesiano de las envolturas polinomialmente convexas de cada uno de estos espacios. Esto pues igual pasaba en lo que les presentaba esa vez, pero pues aquí nada más era uno de los TDC de Jotas.
La demostración, pues, es algo así. Entonces yo tomo un elemento de aquí. En sí, pues como les digo, basta con que tome la condición, pero bueno, si lo quiero hacer más en específico, em, es una sucesión tal que, ay, tal que cumple con esto cuando el Z de J está en el espectro y cuando está en el espectro puntual se puede pensar que no es otra cosa más que un eigenvalor. Y bueno, por la condición esta, por esta condición se puede ver que existe un funcional definido por esta forma que está bien definido, donde este límite existe porque existe según esta condición y que es multiplicativo y cuando me restrinjo a cada una de las entradas, ¿qué otro typo? A cada uno de estos CDJs me da el eigenvalor que estoy tomando. Este, bueno, esto quiere decir que este psi corresponde con el punto que estábamos tomando. Y como es un funcional multiplicativo acotado, bueno, a- acotado en el álgebra densa y entonces se extiende a toda el álgebra, pues efectivamente estaría en el espacio de ideales maximales que estamos tomando. Bueno, esta es la inclusión que está medio complicada de ver tal vez. La otra es un poquito más sencilla porque pues como esta álgebra se genera por los T de 1 hasta T de m, pues ahí se tiene la otra inclusión. Esto notemos que solamente pasa para estos espectros así, o sea, sin la cerradura polinomialmente convexa. Y para extenderlo eso, pues se usa justamente la definición de la cerradura polinomialmente convexa. Ahora, la demostración es ilustrativa porque cuando tomemos el espacio más grande, vamos a tomar estos mismos vectores y en lugar de tomar este límite de aquí, vamos a tomar el límite que surja del net que converge hacia el punto que estemos tomando. En este caso, pues habrá ciertos puntos fijos con los cuales vamos a tomar también la asociación constante y habrá ciertos puntos que converjan al infinito, donde pues vamos a tomar o a pensar en esta condición de aquí. Bueno, entonces pues se tiene esta construcción de aquí y en particular por lo que habíamos visto, entonces tenemos que el espacio de ideales maximales del álgebra grande se puede ver como el producto cartesiano de la del álgebra C es estrella con la que acabamos de ver de este lado. Y como en los otros trabajos, pues hay que ver cuáles elementos de este producto cartesiano están y cuáles no están. Ujú. Bueno, vamos a denotar como T de eh, tilde el álgebra densa pero no cerrada de T de alfa de D, que pues son las sumas de los productos de nuestros T de C de J. Y para hacerlo un poco más compacto, vamos a pensar que el a la ρ, cuando ρ es un multiíndice de m enteros, es igual a esta cosa de aquí. Y bueno, cada uno de estos operadores diagonales está en esta álgebra que se genera por los que tienen símbolo K cuasi radial. Bueno, recordemos que se podía descomponer este espacio de ideales maximales como esta suma, esta unión disjunta, donde cada teta era la dirección hacia la que se va a los puntos en el infinito.
y cada capa de teta era los puntos fijos. Bueno, cuando tomo un punto fijo es una coordenada fija. Vamos a denotar como un uno grueso la n-ada de puros unos, como t de c su complemento, que es uno menos teta. Y recordemos este j de teta, que era las entradas tales que son iguales a uno. Bueno, la demostración de lo que quiero mostrar es bastante más larga, pero la idea, como les decía, es la misma que la de esta. Y usando algunas cosas que habíamos visto la penúltima vez que les presenté esto, pues se tienen estos resultados análogos. Primero, si tomo un elemento en el espacio de ideales maximales, fijando la parte de la izquierda de aquí, esta de aquí. Entonces, las coordenadas que vivan aquí tienen que tienen que estar en cierto espacio fijo. Y ese espacio resulta ser el espectro de este, si el J está en el J de Мгм. teta, o sea, si este es fijo. Esto se ve medio complicado, pero lo que quiere decir es como una generalización de cuando teníamos que, en alguno de los espacios que les había presentado, era una unión de ciertos enteros, donde tenemos al entero cruz, el espectro del T que se restringía a cierto espacio finito que dependía de K. Y a este era unión, si no me equivoco, era M de este, cruz, el espacio de ideales maximales que correspondía a la T de ese caso. Pero bueno, entonces, en este caso lo que quería decir ahí es que cuando tomas un K fijo, lo que viva aquí solo puede estar en el espectro. Este lema me dice lo mismo, solo que ahora puede que yo tenga varios Ks fijos. Yo no sé bien cuáles, pero los que tenga fijos, también esa coordenada vive en el espectro que le corresponda. Y al contrario, si igual fijo uno de la parte de la izquierda de aquí, entonces si se va al infinito esa coordenada, el Z de J vive en el espectro esencial, bueno, en la cerradura polinomialmente convexa del espectro esencial. Notemos que en el álgebra de aquí, em, aquí yo tengo el espectro completo, aquí solo es el espectro esencial. Eso, eso pasaba porque no puedo tomar como puntos que no sé, que se vayan al infinito, pero que no vivan aquí. La demostración de eso era medio complicada y era en la que se usaba un resultado de un matemático que no recuerdo su nombre, perdón, pero Merjillaki, algo así. Мергелян. Mergilland. Y bueno, era un resultado bastante interesante. Bueno, eso se usa igual aquí, pero la idea es más o menos la misma. Usando estos lemas y algunas otras cuentas, pues tenemos el resultado principal respecto al espacio de ideales maximales. El espacio de ideales maximales es esta unión, donde, bueno, quizás se ve un poco largo, pero solo es como unir como ya teníamos la descomposición de los elementos del espacio de ideales maximales del álgebra estrella. Y em, entonces se toman esa parte de la descomposición y, bueno, ejemplo, si fuera ese caso que les estaba comentando, esto de aquí no sería otra cosa más que el K, en- el K entero que le corresponde, y aquí sería el espectro en ese caso. Pero bueno, entonces es una unión de estos productos cartesianos donde, pues como habíamos visto, las entradas que estén fijas, esa coordenada de aquí va a estar en el espectro de este,
y las que se vayan al infinito van a estar en el espectro esencial. Ujú. Y la transformada de Gelfand se genera con el álgebra densa, pues de esta forma, donde estos zetas me representa, bueno, esto de aquí es el z1 a la ρ1, así zm a la ρn, y pues cada z de j vive en el espacio que le corresponda de acuerdo con esta caracterización. Y bueno, este es el primer resultado principal. Y después, pues toca ver el radical. Para esta parte tuve que asumir que cada una de estas CJs era continua, bueno, se extendió de manera continua a la bola cerrada para usar que su conmutador en este espacio era compacto. No sé si se pueda demostrar como más general, pero bueno, yo no pude encontrar una demostración porque justamente uso este hecho de aquí. Vamos a meter algunas cosas. Voy a quedarme con la notación esta de teta, pero ya no, sí tiene que ver, pero ya no voy a pensar en esto de la dirección en la que voy hacia al infinito, sino solamente va a ser para lo que sigue. Voy a tomar ciertas subálgebras. La t de teta de lambda será la que se genera por los operadores K cuasi radiales, bueno, por el álgebra C estrella esta, y por todos los T de C de J, pero solamente si el teta de J es uno. O sea, estos T de teta de lambda van a ser como las que se generan tomando solamente ciertos T de C de J. Y la teta es la que me dice cuáles son Ujú. los que tomo y cuáles los que no. En particular, pues si tomo el uno, pues es el álgebra que ya tenía antes. Y si tomo el cero, bueno, el cero vector, entonces es el álgebra esta, la TDQ, DKQR. Pero bueno, voy a trabajar con estas. Voy a denotar como la misma cosa, pero con tilde, a el álgebra densa no cerrada, que pues igual son las sumas de los productos, pero ahora solo tomando los TDC de J. Y voy a denotar como J de teta al ideal cerrado de operadores de esta forma. O sea, cuando me paso al producto tensorial, voy a tomar un operador compacto solamente en la porción J y lo demás, pues, identidades. Notemos que si solo fuera una porción, si m fuera uno, pues este J de teta no es otra cosa más que los compactos. Pero bueno. Ujú. Em, en el trabajo del doctor Vasilevsky y el doctor Bauer aparecían ciertos ideales medio raros. Bueno, esos son como primos de estos. Si los pasamos al producto tensorial, son más o menos así, pero tomando compactos en ciertas coordenadas. Pero bueno, este es el que vamos a usar aquí. Y en particular, como estos se podían ver como ciertos productos tensoriales, pues su conmutador va a estar en estos espacios siempre que el J sea tal que el T de J es uno, ¿no? O que está en este espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo hacer un cociente muy particular con estas álgebras y estos J de teta. Y bueno, eso me sirve para esto. Voy a denotar así como la misma T de teta, pero ahora estrella, al álgebra C estrella que se genera por estos. Y como eso mismo, pero gorro, a el cociente con el J de teta. Como vimos, pues los conmutadores de estos están en el J de teta, así que esta es conmutativa. Y aquí es donde uso que los símbolos sean continuos en la bola cerrada. Vamos a tomar su
la proyección de en la intersección del j de teta con el t de teta. Notemos que el j de teta es un ideal en esta álgebra más grande. Pero bueno, aquí estoy haciendo la intersección. Y aquí uso un truco que usaron el doctor Vasilevsky y el doctor Bauer, que es, pues, usando el segundo teorema de isomorfismos, este, identifico estos de aquí, veo que este es subconjunto de estos de aquí, y al final es como si yo tuviera que este espacio de aquí es subconjunto de este de aquí. Pero este es un álgebra C estrella conmutativa. Entonces, si yo tomo un elemento en el radical, em, ¿cómo lo ponemos? En el radical de este, entonces eh, yo puedo funcional de este multiplicativo de este espacio de aquí, lo puedo pasar a uno que esté acá por medio de la proyección. Pero como está en el radical, cuando lo evalúe en ese funcional, me va a dar cero. Pero pues como esta es una álgebra C estrella conmutativa, entonces eso quiere decir que su imagen tiene que ser cero aquí, pero que su imagen sea cero quiere decir que está en el J de teta. Bueno, eso pues me sirve para demostrar esto. El radical del t de teta está en la intersección del el ideal j de teta y el álgebra t de teta. Notemos una vez más que si la porción fuera 1, esto quiere decir que el radical está en los compactos. Intersección, el álgebra. Bueno, como corolario, puedo caracterizar a sí, a los operadores del álgebra densa que estén en el radical. Que resulta que son operadores de esta forma, donde el Q de J de D, recordemos que era la proyección sobre el espacio que se genera por los básicos, donde la jésima porción tiene altura D. Bueno, esto se puede ver que está en el radical porque la proyección de aquí vale cero para cualquier punto en el que lo evalúe, a menos que ese punto tenga la jésima porción fija e igual a D. Y si es el caso, entonces me paso de este lado porque en ese caso el, es como si restringiera este operador a este espacio donde la porción J es igual a D. Tomo sus eigenvalores y bueno, el, o sea, todos los elementos del espectro de ese operador que me queda tiene que ser alguno de estos. Así que cuando tomo este producto de aquí, me da cero. Por lo tanto, pues todo esto da cero si tomo cualquier funcional lineal multiplicativo. Y resulta que, pues, justamente esos son los que me generan esta álgebra. Em, igual, en el caso de cuando la porción es uno, pues esto no es otra cosa más que proyectar en alguno de los espacios de dimensión finita y tomar, pues, estos productos de aquí. Bueno, vamos a ver entonces cómo es este radical. Voy a Ah, ah, demostrar algo un poco más general. Miguel, Sí. Miguel, primero viene pregunta. Lo que estás escribiendo no depende cómo serían tus funciones CJ, pero cuando consideramos contigo caso de bola dos dimensional, para algunos símbolos álgebra tenía radical, para otros estaba semisimple. Aquí, como tú dices, en cualquier caso tú vas a tener radical. No, porque en el caso en el que hemos presentado, que es igual aquí, Ujú. si este,
esta matriz de aquí, estamos en esto está en el A de, bueno, ese T de J actúa en el A de K de J. Ujú, Entonces, si esta matriz es diagonalizable en el sentido de que su forma canónica de Jordan es diagonal, ujú, entonces esto de aquí da cero. Bueno, cuando ujú. lo Ajá, restringimos, pero es ajá. como lo mismo aquí. Y si da cero, pues ya todos estos dan cero para los Ujú. generadores, así que esto sería cero. Si es Y el aquí, caso. y aquí viene dependencia de funciones CJ. ¿Cómo, perdón? Ah, sí, aquí es Y, donde depende, sí. Ujú, así ujú, es. ujú, Depende de las CJ. Ok, y bueno, pues resulta que estas álgebras son densas aquí. Este es un resultado que me costó mucho y me tardé. De hecho, apenas ayer en la noche me salió bien. Pero em, esto quiere decir, por ejemplo, que si teta es 1, recordemos que nos da toda el álgebra completa, pues es una caracterización del radical. O ujú, sea, este de aquí es denso en el radical del álgebra. Y en particular, pues eso quiere decir que el radical se caracteriza así, está generado por por los operadores que aparecieron aquí. ujú. Bueno, la demostración es un poquito complicada, como les digo, hay varios detalles, pero más o menos es así. Es por in- inducción sobre la altura de este teta, o sea, sobre la cantidad de elementos que estoy tomando en el álgebra que genero. Si esto es cero, como habíamos visto, pues no es otra cosa más que el de L infinito KQR. Así que pues es trivial porque su radical es cero, así que va a ser denso en el cero. Si no, pues asumimos que se cumple hasta cierto m' y vamos a ver que se cumple para el m' más uno. Así que se toma un t en el radical. Entonces, tenemos esta de aquí. Por el lema ese donde el t estaba en el j de teta, se puede ver que se escribe como ciertas, o más bien que se em, aproxima por ciertas sumas con ciertas proyecciones, que no son más que los k de j, pero sumados desde el cero hasta cierto punto. Esto es más o menos el análogo de que si tienes un operador compacto, entonces lo puedes aproximar con ciertos operadores que converjan a la identidad de manera fuerte y no importa pues cómo son, ¿no? Y estos de aquí pues cumplen con eso en cada porción y cuando se toma su producto tensorial me queda esta relación. Entonces, pues se puede aproximar así. Estos Q de D de J me sirven para hacer esta proyección P medio complicada, pero resulta que basta con que yo aproxime mi T que estaba en el radical por el P de T. Entonces, yo solo tengo que ver cómo son el P de T o este por T y este por T. O sea, quiero ver que este PDT está en la cerradura de estos. Bueno, para ver la primera parte, para ver que esta cosa por T es como yo quiero que es, se puede ver que si tomo un elemento cualquiera en el álgebra densa y lo multiplico por esa parte, se puede ver como algo que está en el radical más otra cosa. Y la otra cosa está acotada por cierta constante y por el radio espectral de este. Entonces, esta constante depende de el D. O sea, C1 depende de D, que estábamos, de D y de J, perdón.
los que estábamos tomando. Pero bueno, eso quiere decir que es importante que yo fije estos, porque si no, yo no tengo control sobre esta C. Pero ya que lo tengo, entonces, pues puedo hacer este truco de aquí y aproximar la proyección esta de T con estos A de unos que están en el radical, bueno, que están en el espacio que yo quiero. Así que, bueno, estas son las cuentas y esto se puede hacer tan chico como se quiera, así que ya no im- importa cuánto valga esta C. Bueno, para la segunda parte es un poco más complicado, para esta parte por T, pero más o menos la idea es aquí donde está lo de la inducción. Yo quiero ver, bueno, yo quiero ver, o me basta ver que esta parte de aquí está en la cerradura de este. O sea, me basta con ver esto de aquí, porque lo de la izquierda pues también está en el álgebra. Y la idea es descomponer por medio de cierta función continua los operadores que estén en el radical como algo que está en el radical más cierta suma de operadores a J, a L, que están en el álgebra que yo quiero, en el radical, pero donde teta prima, o sea, esto que digo es esto, pero donde teta prima es el teta que tenía menos la, el elemento jésimo canónico. O sea, esta álgebra es el álgebra que se genera por todo lo que tenía menos el T de C de J. Mm. Y entonces aquí se usa la inducción porque la altura de este es justamente M'. La altura de teta era M' más 1. La altura de este es M' y según mi hipótesis, Al revés, eh, altura de teta sin 1, porque tú tienes, teta prima tiene más componentes que teta. teta prima. No, pero teta, no, porque teta prima es el que es el teta, pero Ah, ok, ok, sí, 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 es, en ajá. la parte uno, bueno, en la que era Ok, uno es es cero. inducción viene por teta prima. Ujú, sí, sí, Ya sabes para teta prima, quieres para teta. sí. Y bueno, pues entonces esto quiere decir que todo esto está donde yo quiero que esté, que es en esta parte. Y por hipótesis de inducción, eso está en la cerradura de Ujú. los elementos densos. Y lo de la izquierda, pues ya por construcción ya está aquí. Así que resulta que el radical este está, bueno, perdón, esta intersección está contenida aquí. Ujú. O que lo que quería, que es lo que yo quería ver, que la parte esta por la T está en la cerradura de esta. La parte Ujú. de esta por la T, pues es lo que me faltaba aquí, ¿no? Así que ya sé que este de aquí está, este de aquí está. Esto me aproxima al todo elemento del radical. Así que pues ya, se tiene la demostración. Ujú. Y bueno, eso es todo. Ok, gracias. Preguntas, comentarios. Miguel, tengo para ti un comentario muy serio. Sí, Tú quieres ir a Alemania. Tú sabes que palabras claves para Alemania es Ordnung, Arbeit und Disziplin. Tu sí. trabajo y tu presentación de hoy demuestra que para ti falta Ordnung y Disziplin. Sí. Bueno, Entonces, aquí no se pasa a Alemania. ja, Debes de poner mucho cuidado para todas tus presentaciones y para todas tus palabras que explicas en sí, tu presentación. sí, una disculpa. Ayer, como les digo, me la pasé con esto. Ujú. Lo demás ya no lo chequé bien. Pero sí, sí, sí. Entonces, ¿recuerdas? Ordnung, Arbeit und Disziplin. Sí, Yo Este, quiero hacer algunos comentarios. Bueno, me parece bien, sobre todo el cálculo del espectro.
un comentario, a ver si puedes regresar, me parece que es la lámina 17. Sí. La 17. Donde viene el producto tensorial de espacios de Berman. Entonces, es cercano, pero sí, ahí, Así. era Así. 18. Sí, esa fórmula formalmente está bien, pero bueno, de hecho de lo que les voy a hablar, tiene que ver con esta cosa cuasi homogénea. Voy a meter grupos en vez de expresiones explícitas. Y de hecho pensé en algo de ese estilo al principio, pero para ser sincero me da mucha desconfianza ese U. Formalmente está bien definido, aunque, por ejemplo, ¿quién es el lambda en los factores tensoriales? Dice A2 de qué lambdas. Es parte del Ah, problema que tengo. estos son cero. Todos son cero. Cero. Los, Sí, sí. supongo que se puede tomar casi cualquiera y se normaliza de alguna manera. Mm, Ujú. sí, una alternativa para eso, que más o menos es parte de del camino que yo más bien seguí para trabajar con los símbolos cuasi-homogéneos que les voy a mostrar después, es un poco trabajar directo con lo que ustedes denotan H capa, hacer el producto tensorial a ese nivel. O Ujú. sea, finalmente, el espacio de Berman en Bn se puede ver como suma directa de los polinomios homogéneos de cada orden. Y Ujú. ahí, en Ujú. los polinomios homogéneos de cada orden, ahí hacer la descomposición tensorial. Eh, y de Pues, hecho, nunca se tiene que pasar por dimensión infinita. Pero sí, esa fórmula supongo que sí es correcta, pero como que me suena bien en espacios de Fock, pero en sí. espacios de Berman como que pues me da Sí, es vueltas un en la poco rara. cabeza. Sí, Sí. porque como que no se puede hacer eso, ¿no? No puede uno decir, bueno, tengo funciones en dos bolas y entonces de ahí obtengo nada más multiplicando una función en la bola de la suma de dimensiones, un poco porque la bola pues no es producto de bolas. Aunque Exacto. formalmente la definición sí es correcta, algo es, algo es ahí singular. Pero estuve pensando en lo que hablabas en toda tu plática y creo que la fórmula sí se puede ver como correcta, sea como sea. A ver si también hablo de eso ahora que me toque, ¿no? Pero sí, bueno, supongo que va a ser cuestión eventualmente de comparar resultados, porque sí va a haber buen traslape, es lo que estoy viendo. Sí. Ok. Yo voy a tener Raúl, símbolos más generales, aunque yo no considere nada del espectro. Dime, Nicolai. Raúl, ¿tú quieres decir que primero descomponer espacio de Bergman en bola multidimensional a sumas directas de H capa y a nivel de a nivel de cada H capa hacer descomposición tensorial? Sí, Sí. sí, de Y, hecho eso hice yo. Ujú. ajá, perfecto. Y esta que dice Miguel, esta fórmula para operador U se ve bien en elementos de base, pero si te quieres hacer en funciones, esta U actúa en forma muy rara y muy complicada, porque Ujú. tú debes de componer en cada bola función como descomponer en bases, después mezclar todo y poner coeficientes en otra forma. No hay fórmula muy clara y visible cómo hacer no en bases, en funciones. Sí, sí, este tipo de fórmula la vi, no sé si sea la primera vez, desde un trabajo contigo, Bauer y este Rafael Hager. Y Ujú, me daba vueltas en la cabeza que se ve extraña, porque cómo escoge los pesos. ujú. Y sí es un poquito
arbitrario en ese sentido. A lo mejor algo que me salió en esos cálculos, a lo mejor va a explicar por qué queda la cosa un poco extraña. Pero yo la bajo a nivel de los polinomios y entonces en dimensión finita como que no hay tanto problema, ¿no? Sí. Ok. ¿Otros comentarios, preguntas, sugerencias? Miguel, tus pensamientos al llegar a Alemania, ¿cómo vas a seguir? ¿Cuáles pasos siguientes? Mm, Bueno, supongo que lo primero sería terminar de escribir esto y afinar algunos detalles. Y pues estaba pensando, bueno, no sé qué planes tenga el doctor Bauer, pero puede ser ver estas cosas en los casos parabólico y hiperbólico y esos. Porque bueno, es más o menos las mismas cosas, pero pues en otros contextos y con otras herramientas. Mm. Ok, entonces, ¿qué? Ahí a lo Primero, mejor les puedo hacer un pequeño comentario que yo creo que sí va a ser útil. Igual de lo que voy a hablar va a quedar más o menos claro el caso de sumas directas, descomposición en sumas directas, no integrales directas. Entonces, de eso a lo cuasi parabólico, hay un brinco, pero sí, sí gigante. Ya, sí, ya hay que hacer otra cosa. Integrales directas y los HK, pues como que no funcionan los HK. Bueno, nada más comentario. Ok, Miguel, te deseamos muy buena instancia en Alemania, con gran suceso y no te olvides de nosotras, debes de participar en seminario, presentar pláticas y saludos para todos los alemanes a Wolfram y todos sus alumnos. Gracias, yo les digo. Ok, Gerardo, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Ok, entonces aquí te toca siguiente plática.